Muchísimas gracias por seguir esta hora con nosotros. Continuamos con otras noticias. Y desde Guatemala nos acompaña esta hora vía Skype el señor Guido Contreras, quien es experto en seguridad y narcotráfico. Gracias, señor Contreras, por estar con nosotros. Es un placer recibirle. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Miguel. Estoy con ustedes. Muchísimas gracias en nombre de todo este equipo también. Quería preguntarle, este tema, digamos, de la flexibilización de las fronteras en primera instancia entre Guatemala y Honduras, pero ahora con el refuerzo de esta, si se quiere, patrulla especial o misión especial Maya Chortí para resguardar del narcotráfico y la movilidad ilegal esa frontera que es coyuntural en Centroamérica, en el Triángulo Norte, es parte de los requerimientos que exige Estados Unidos para el aporte de los $1.000 millones tan urgidos por los países centroamericanos, Guatemala, Honduras y El Salvador. ¿Está dispuesto el gobierno guatemalteco, hondureño y salvadoreño a hacer lo que sea por obtener ese dinero? Bueno, en este sentido, tal y como tú lo acabas de decir, Luis Miguel, es un tema puramente coyuntural. Coincidentemente con la venida del el vicepresidente de Estados Unidos a Guatemala a visitar la región centroamericana, se ve como el avance de esta fuerza de tarea en reforzar precisamente las fronteras centroamericanas con el país vecino de Honduras. Es un tema puramente coyuntural, tal y como tú lo explicabas, precisamente porque coincide que la ayuda que hemos recibido por parte del gobierno de Estados Unidos para esta fuerza de tarea ha sido importante. No menospreciamos, obviamente, toda la ayuda que pueda venir en materia de seguridad, especialmente en las áreas fronterizas, tanto de El Salvador como con Honduras, que conformamos el Triángulo Norte Centroamericano. Ahora bien, señor Contreras, lo que llama la atención, y yo quería conocer su perspectiva en torno a este tema, ¿con esa cantidad de dinero se va a frenar la inmigración ilegal hacia Estados Unidos? Que en definitiva es lo que quiere en Washington para sanear un poco su sistema migratorio y evitar que continúen llegando personas a ese país que, si bien es cierto, forman parte de una profunda fuerza laboral activa y genera dividendos, pero también le genera complicaciones a Estados Unidos. Entonces, con este dinero, ¿puede decir Estados Unidos que va a quedar tranquilo porque Centroamérica va a cumplir con la parte del trato, digamos, de esa alianza para la prosperidad y evitar que los migrantes sigan saliendo? ¿O esto es un pañito de agua caliente, por así decirlo en el coloquio, si se permite esta hora, y posteriormente la situación va a volver a repercutir? Debemos de considerar algo. Los orígenes primeramente de el plan para la prosperidad del Triángulo Norte radicaba básicamente en los temas de seguridad y van enfocados específicamente a evitar la migración de los ciudadanos centroamericanos, tanto de El Salvador, Honduras y Guatemala. Vemos con preocupación de que si los aportes que está dando, en este caso, el Estado norteamericano, no son bien aprovechados para realmente crear esas ventanas de oportunidad para los jóvenes en Guatemala, en El Salvador y en Honduras, no va a tener ningún efecto positivo. Vemos con preocupación de que los tres países tienen una característica muy particular y está plasmado dentro de uno de los objetivos de los planes, y es precisamente crear la confianza en la ciudadanía de cada uno de estos países en las instituciones del Estado. ¿Por qué? Porque existe un patrón singular en cada uno de los países, y son los temas de corrupción, son los temas de mala inversión, son los temas de robo de los recursos del Estado por parte de funcionarios de gobierno. Entonces vemos que ese tema es muy particular, pero simultáneamente se da en los tres países del Triángulo Norte. Entonces vemos con preocupación esa parte de si no es bien administrado ese recurso, efectivamente, tal y como tú lo mencionabas, vamos a tener un retroceso en el ámbito migratorio. ¿Quién me garantiza, Uno de los señor temas Contreras? principales, sí. Señor Contreras, ¿quién me garantiza a mí como ciudadano salvadoreño, guatemalteco u hondureño que ese dinero se va a invertir en lo que yo necesito para quedarme en mi país y no tener que mirar hacia el norte para poder encontrarme con mi familia o inclusive vivir de remesas, ir a trabajar a Estados Unidos de manera ilegal para mandarle dinero a mis familiares en esos países? Entonces, al ciudadano de a pie, ¿quién le garantiza que ese dinero se va a invertir de manera correcta y no se va a malversar? Bueno, veamos. Existen diferentes mecanismos. Existen diferentes mecanismos. Y creo que uno de los mecanismos principales es la fiscalización por parte del ciudadano, porque es el ciudadano al final, el ciudadano común, el ciudadano de a pie, el que anda en la calle,
el que al final va a recibir este beneficio directamente. Entonces tiene que ser ese mismo ciudadano el que debe de tener, como quien dice, la cultura al final de la denuncia de si esos fondos realmente no están siendo invertidos para lo cual están siendo donados. El plan es bien específico. Los ejes centrales del plan son muy, muy específicos y creemos que con buena voluntad política sí se puede lograr que estos planes se lleven a cabo. Pero yo creo que la transparencia al final va a depender de cada uno de los sectores, tanto el sector empresarial, el sector civil, el sector gubernamental, de que simultáneamente fiscalicemos la buena ejecución de esos recursos. Es un tema de dinero, señor Contreras, lo que priva en este momento. Yo le pregunto esto porque llama poderosamente la atención la cantidad de reuniones que ha sostenido el presidente, por ejemplo, salvadoreño Salvador Sánchez Serén, el presidente guatemalteco Otto Pérez Molina y su par hondureño Juan Orlando Hernández para solicitar esos $1.000 millones que según ellos van a ser la clave para la solución al problema. ¿Realmente es un tema de dinero? Lo que solucionará, si bien es cierto, la migración no se va a detener nunca, ni en esta parte del mundo ni en ninguna otra, porque son flujos migratorios constantes. Eso además está así contemplado por Naciones Unidas, como el derecho a migrar, inclusive que tienen las personas cuando no se sienten bien en el lugar donde residen. Pero en definitiva no se aspira con esto a erradicar por completo la migración, pero por lo menos sí la ilegal. Es cuestión de dinero. Yo creo que el tema va enfocado a que si el recurso económico es bien utilizado, lo que vamos a contrarrestar con estas fuerzas de tarea fronterizas va a ser específicamente ya no tanto el tráfico de drogas, que también es importante, sino que el tráfico de personas hacia los países tanto de México como de Estados Unidos. El tema, si bien es cierto, es un tema económico y pareciera que los políticos se estuvieran rasgando las vestiduras para que ese recurso económico llegara al país, tanto de El Salvador, Honduras y Guatemala, pareciera que no va a tener una incidencia importante, pero yo creo que el tema de la fiscalización y la buena ejecución de ese recurso económico va a dar la pauta para saber si realmente los planes estratégicos, los ejes estratégicos del plan van orientados realmente hacia la utilización de esos recursos apropiadamente. ¿Usted cómo ve que el plan sea presentado de manera concreta y expedita durante la próxima Cumbre de las Américas, que lo dijo recientemente el mandatario salvadoreño Salvador Sánchez Serén? ¿Eso es una buena tribuna para presentar ese plan? Y la presencia de Estados Unidos, que ya está confirmada en la Cumbre de las Américas, ¿servirá entonces como, digamos, el ejecútese a esa situación? Yo creo que la presentación del plan en Washington va a ser bien importante por dos aspectos. Primero, porque se va a conocer realmente la voluntad de los tres países del Triángulo Norte en querer evitar la migración de su recurso y talento humano de cada uno de los países. Pero más que eso, creo que va enfocado a decirle al Senado de Estados Unidos: señores, estamos trabajando bien, queremos que este recurso sea bien aprovechado y por favor, entonces aprueben que nosotros podamos tener nuevamente ese recurso económico. Creo que lleva enfocados esos dos temas específicamente. Una última inquietud, señor Contreras, en cuanto al tema del narcotráfico, que evidentemente preocupa a esa zona de Centroamérica y también del mundo, por ser una de las de mayor tránsito de lo que se produce en el sur y se consume en el norte, así lo ha dicho el presidente hondureño en reiteradas oportunidades. Este tema de la flexibilización de las fronteras entre Guatemala y Honduras, ¿no hará más permeable el narcotráfico? ¿Hasta qué punto las fronteras del Triángulo Norte centroamericanas están o deben estar blindadas para que Estados Unidos se sienta conforme y pueda aportar el dinero? Ok, creo que el tema del narcotráfico hay que enfocarlo desde dos puntos de vista. Voy a tratar de ser breve en este tema. El primero es, definitivamente, si no existiera un consumismo en Estados Unidos de los estupefacientes y de las drogas, definitivamente el tema del narcotráfico del sur hacia el norte no existiría. Y Guatemala, El Salvador y Honduras, o el Triángulo Norte, o la región centroamericana no serían el puente de traslado de ese tipo de drogas. Creo que los fortalecimientos van enfocados primeramente en tratar de evitar que ese tema del trasiego de la droga se dé en los países centroamericanos. Eso no garantiza de que no se vaya a seguir haciendo, ¿verdad? Pero creo que los norteamericanos en ese sentido deberían de ver primero hacia adentro, evitar que efectivamente se esté consumiendo internamente el producto y que ellos empiecen por capturar a los grandes capos norteamericanos y no a los capos realmente mexicanos o centroamericanos que pudieran existir. Creo que por ahí debería ir enfocado el primer esfuerzo.
El segundo esfuerzo, que bien es cierto, ya se está llevando a cabo en los países centroamericanos, no solamente con temas de narcotráfico, sino que también con temas del tráfico de personas y el tráfico o el contrabando de mercadería. Creo que es un tema importante. Sin embargo, el tema del narcotráfico no va a ser la solución. Combatir al narcotráfico en este momento no va a evitar que se siga dando ese tipo de actividad. Sin embargo, vemos con buenos ojos y obviamente importante la prevención y el fortalecimiento de las fronteras, especialmente de los puntos ciegos donde pueda existir este tráfico de droga. Señor Guido Contreras, muchísimas gracias por su valioso tiempo a esta hora. Ha sido un placer conversar con usted vía Skype desde Guatemala. Luis Miguel, para mí también un placer. Estoy siempre a la espera de poderles apoyar en cualquier tema. Estaremos también a la orden. Muchísimas gracias. Él es experto en seguridad y narcotráfico. Reiteramos, era Guido Contreras. Nosotros cerramos así este segmento y también vamos a una pausa. Cuando regresemos continuaremos con más de este noticiero estelar. Por favor, sigan acompañándonos.